A continuación, en Tempranito con Jesús, tu sección, Preguntas al Padre Fer. Preguntas al Padre Fer. ¿Cuánto sabes sobre la religión católica? Dudas, inquietudes y todo para profundizar más en nuestra fe en Preguntas al Padre Fer. Bienvenido. Buenos días, familia en Cristo. Qué alegría poder acompañarles el día de hoy en este jueves 13 de octubre. Damos gracias a Dios que nos permite reunirnos también para poder disfrutar de estas preguntas y poder responder, vivir esta... Yo digo que esta es una fiesta de fe, ¿verdad? Entonces, donde nosotros podemos ir conociendo un poquito más la fe, ir conociendo un poquito más las dudas que andamos cargando en el corazón. Yo estaba leyendo unas preguntas y fíjense que había una pregunta donde la persona decía, no sé si esta pregunta será tonta o no. Yo digo, no existen preguntas tontas, ¿verdad? Entonces, porque cualquier duda que pueda surgir en el corazón es algo que si nosotros lo podemos responder, pues muchísimo que mejor, ¿verdad? Bien, quiero saludar a cada uno de ustedes que se va conectando a través del 88.5 FM de nuestra señal abierta Radio Paz o a través de nuestra señal de internet en el www.radiopaz.com.sb o nuestra transmisión en vivo de Facebook en Radio Paz El Salvador. Aquí estoy con Doris saludando la cámara, ¿verdad? Y también vamos a poner ahí en cámara Douglas. Miren cómo le hago yo para poner Douglas en cámara. Uy, ay Dios. Me salió un poquito después. Sí, el de fase. Ahí está ya Douglas saludando cámara también. Y miren, aquí con el chasquido de dedos, regresa. Pues ya estamos aquí. Son dos chasquidos para regresar. Bueno, ahí el tío Rafa siempre ahí tras bambalinas en producción, ¿verdad? Manejando ahí toda la transmisión que estamos llevando en vivo. Pero bueno, familia en Cristo, el día de hoy tenemos preguntas muy interesantes, pero antes de entrar a las preguntas, porque son varias muy similares, hoy vamos a hablar de el sacramento que les encanta hablar aquí, que es el matrimonio. Pero, Doris, te veo distinta. ¿No me peiné? Sí, no. O sea, sí en el pelo, ¿verdad? Sí. No paren. ¿Te has pintado el pelo? No, de hecho me lo tengo que pintar. No. Familia en Cristo, miren el pelo de Doris, a los que están en la transmisión en vivo de Facebook. El video pasado, del jueves sí. pasado. Estoy con cola nada más y ahora no, pero se ve más rojo. Es la luz, hoy me la puso el tío Rafa, que también me ve a mí, sí. Bueno, pero... Es el brillo de natural. Bueno, vamos a esperar ahí los comentarios de la familia en Cristo, a ver qué dicen. Y todo, yo le veo el pelo distinto. ¿Tú, Douglas? Sí, se le ve distinto. Douglas. Se ve, sí. ¿Sabes qué pasa? Que el jueves pasado yo estaba allá y tú aquí, entonces yo creo que la distancia ya vamos a tener que ir donde el oftalmólogo o algo por el estilo, hablando de lentes. Pero no solo soy yo, porque también sí, pero somos los tres. Ajá, y Rafa tiene puestos los lentes. Quiero ver. Ya lo vamos a sacar en cámara también. Sí, no, distinto. Pero es que yo de cerca sí veo, de lejos es que no veo. Yo veo de cerca, pero de lejos no. Bien, familia en Cristo, también invitarles a cada uno de ustedes a formar parte de nuestro proyecto de Sembradores de Paz. Estamos promoviendo esta gran rifa a beneficio de las instituciones Radio Paz, Radio San José y Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Estamos rifando esta camioneta Hyundai Creta año 2023, una televisión de alta gama, una refrigeradora de alta gama. Imagínense con el televisor que estamos rifando. Si ya lo hubiéramos rifado, quienes hubieran visto el partido del Barça ayer, ¿verdad? No, padre, esas cosas no se ven. No, el Barça ya no es lo mismo, definitivamente. Bueno. Yo tengo el alma blanca, lo voy a decir, pero no, ya no fue lo mismo, yo lo vi, ¿no? Tristemente no, pero el Mundial, padre, lo van a poder ver en ese televisor claro nuevo. Que sí, claro que sí. Van a poder el cabezazo para meter el gol. Entonces, igual estamos rifando esta refrigeradora de alta gama, la cocina, los premios para niños, carrito eléctrico, los go-karts, también tenemos premios sorpresa y muchos premios más, ¿verdad? El costo del boleto es de $10. Con esto usted nos ayuda a mantener vivas las señales de Radio Paz en el 88.5, Radio San José en el 930 AM y los proyectos de evangelización de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Ya nos estamos acercando, ya tenemos mes y medio, nos queda ya para llevar a cabo esta gran rifa que se dará el día 2 de diciembre, viernes, si no me equivoco, viernes 2 de diciembre.
por la tarde en el Centro Comercial La Gran Vía. También nosotros estamos, si usted quiere venir, puede venir aquí a los estudios a comprar su boleto, puede llamarnos también, puede enviarnos mensajes, puede decir, padre, yo quisiera comprar boletos, pero no tengo cómo movilizarme. Nosotros vamos a donde usted está. Puede también visitarnos en las distintas librerías católicas, ¿verdad? Estamos vendiendo boletos en la librería del Arzobispado, Monseñor Luis Chávez y González, en la librería San Pablo, aquí multimedia, que queda aquí sobre la primera calle Poniente, y la San Pablo, que está en Galerías también. Magnífica. En la librería Magnífica, Merliot, ¿verdad? En la librería El Paseo también tenemos boletos. En la librería El Paseo también. Y también en el Centro Comercial Galerías, al tercer nivel, estamos con un stand. Ahí tenemos nuestros voluntarios que nos están ayudando con la venta de los boletos, y también en el Centro Comercial El Paseo, ¿verdad? Y en la oficina de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, todos los días. Oportunidades para comprar los boletos hay, ¿verdad? Entonces falta la voluntad, el deseo de ayudar, y quieras o no, queridos hermanos, nosotros de verdad agradecemos cada una de las ayudas que vienen por parte de ustedes, y saben qué tan necesitados estamos de cada uno de esos boletos que nosotros vendemos. Cada boleto vendido es una ayuda muy bien recibida aquí en las tres instituciones. Es una inversión. Claro que sí. Aprovechando, padre, quizás damos a conocer la ruta del día domingo. Claro que sí. Sí, por acá, padre, el día domingo, 16 de octubre, vamos a visitar Parroquia San Juan Evangelista en San Juan Opico, Santiago Apóstol en Chalchuapa, Catedral de Santa Ana, El Calvario. Esta es una parroquia también del casco urbano de Santa Ana, y Nuestra Señora de Guadalupe, también otra parroquia ahí en Santa Ana. Claro, todas las parroquias de Santa Ana que estaremos visitando este fin de semana están en el casco urbano, ¿verdad? Tanto Catedral como El Calvario como Nuestra Señora de Guadalupe, las tres están ahí en el casco urbano. Invitamos a toda la familia en Cristo de Occidente, ¿verdad? Que nos sintoniza, y específicamente aquellos que nos sintonizan desde Santa Ana, desde Chalchuapa, y los que nos están escuchando en La Libertad en San Juan Opico. Este domingo 16 estaremos visitando estos lugares, ¿verdad? A partir desde muy tempranito, ¿verdad? De la primera misa. Desde la primera misa, ahí en San Juan Opico, Chalchuapa y Santa Ana, Catedral, El Calvario y Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, empecemos. Yo creo que hay algunas preguntas que la voy a responder de forma corta, porque del matrimonio hemos hablado mucho, pero siempre es bueno recordar, ¿verdad? Entonces yo creo que nos vamos ahí con la primera pregunta, que es la número 165, si no me equivoco. Sí, así es, y dice de la siguiente manera: buenos días, quiero preguntar al padre, si el matrimonio es un contrato y ese contrato no se cumple, por ejemplo, en una infidelidad, ¿qué se puede recomendar? Porque eso dañó mi matrimonio, ¿será posible anular? Por favor, no dar mi identidad, dice nuestra hermana, así que es una pregunta secreta. Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta. De verdad que es una pregunta muy interesante, sobre todo por la visión del matrimonio, ¿verdad? Nosotros sabemos que el matrimonio es un sacramento, pero el matrimonio también es llamado alianza, el matrimonio también es llamado contrato, el matrimonio también es llamado institución, el matrimonio tiene muchos nombres, ¿verdad? Entonces, uno de esos nombres es contrato. ¿Tú ya habías escuchado el matrimonio como contrato? Quizás no sacramentalmente, pero como en la manera civil, quizás sí. Claro que sí. Y los contratos, pues nosotros entendemos, ¿verdad? Es una negociación entre dos partes. Acuerdo. De mutuo acuerdo, ¿verdad? Entre dos partes, donde ambas se comprometen a hacer, a qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Y se hacen a medida de conveniencia, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una persona que busca trabajo, pues se hace un contrato con esa persona y dice el patrono, y dice, vaya, yo necesito que tú desarrolles este trabajo. Y la persona dice, yo para desarrollar ese trabajo necesito este salario, ¿verdad? Entonces, ya se llega a un acuerdo de conveniencia de las partes y se va cumpliendo. Pero una de las cosas que el contrato es revocable, ¿verdad? El contrato es revocable, o a veces el contrato tiene fecha de vencimiento. Por ejemplo, hay contratos que duran por proyecto, por año, dependiendo de la forma en cómo se trabaje o cómo se den a cabo las condiciones del contrato. Yo creo que nosotros muchas veces somos influenciados también por los medios, ¿verdad?
Y claro, nosotros estamos aquí en un medio, ¿verdad? Pero en el sentido de que los medios seculares muchas veces nos influencian, y yo me acuerdo que una vez, eso fue hace muchos años, cuántas veces nosotros hemos visto a los ricos y famosos, a las estrellas de Hollywood, ¿no? Cómo cambian de pareja, Sí, ¿no? sí. Varias veces, ¿verdad? Y que contraen matrimonio incluso varias veces, ¿verdad? Yo me recuerdo incluso que una vez estaba viendo yo en una serie de esta que contaba los chismes de los famosos, que no me recuerdo ni quién era el artista, pero que se iban a casar con esta otra persona, pero que una de las cosas que no lograban hacer es llegar a los acuerdos prenupciales, prematrimoniales, ¿verdad? Entonces, incluso esto sale en películas, ¿verdad? Yo he visto en películas de comedia que muchas veces hablan incluso o presentan el matrimonio, cómo están tratando o queriendo hacer esos contratos prematrimoniales, ¿verdad? Incluso me recuerdo de una película que llevaba 7 matrimonios. El papá del protagonista llevaba 7 matrimonios, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas veces somos influenciados en el sentido de que el matrimonio ya no es visto como algo sagrado. Ni para toda la vida. Ni para toda la vida. Y es visto principalmente solo como ese contrato, ¿verdad? O sea, como ese contrato donde nosotros venimos y dice, vaya, sucede esto, si alguna de las partes rompe alguna de esas condiciones, entonces se termina el matrimonio, ¿verdad? Y nosotros pues sabemos que no es así, porque la doctrina nuestra es muy clara, ¿no? ¿Qué dice nuestra doctrina? Nuestra doctrina dice que el matrimonio es uno solo para toda la vida, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Entonces, porque son una sola carne, ¿verdad? Entonces nosotros, en realidad, lo que creemos es que el matrimonio es una alianza, ¿verdad? Y la alianza no se puede romper así como así, ¿verdad? Es como la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y tenía ese signo que decía, por este signo que yo llevo encima, es que yo pertenezco también a esa alianza, pertenezco a Dios. ¿Cuál era el signo de la antigua alianza? Era la circuncisión, ¿verdad? Que comenzó con Abraham. Entonces, todos aquellos que venían circuncidados, entonces decían, estos pertenecen al pueblo de Dios, ¿verdad? Incluso cuando nosotros vamos leyendo el libro del Deuteronomio, vamos leyendo el libro del Levítico, o vamos leyendo los primeros 5 libros, cualquiera de los 5 libros, vamos viendo cómo Dios va dando instrucciones muy, pero muy precisas. No es que Dios considere impuros los alimentos, pero por ejemplo, decirle a los judíos, ¿no?, que no pueden, que les van a dar de comer cerdo, no es porque el cerdo sea malo para ellos, sino que porque como ellos son el pueblo de Dios, no pueden ser considerados como los demás pueblos, y por eso tenían como que ciertos privilegios, incluso al momento hasta de comer, ¿verdad? Al momento de comer, de vestirse, de actuar y de hacer. Por eso es que Dios empezó a dar todas esas instrucciones claras, es decir, para que se distingan de que ustedes me pertenecen, ¿verdad? Y que tenemos esta alianza. Y entonces, claro, nosotros que vemos en la alianza muchas veces no ha sido buena, ¿verdad? Sino que hemos visto cómo en el pueblo de Israel y en la historia de la humanidad, cómo esa alianza estuvo llena de infidelidades también. Infidelidades que le dolieron mucho a Dios, pero que infidelidades que pueden ser perdonadas también. ¿Cuál no se les viene a ustedes a la mente una infidelidad del pueblo de Israel a la cabeza? Les voy a dar una pista, ¿no? Moisés subió al monte a hablar con Dios, y el pueblo abajo empezó a agarrar todo el oro. A hacer un becerro, ¿verdad? A hacer un becerro de oro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasó? En lo que llegó al micrófono. En lo que llegaba el micrófono. Ya ven, es que es el desfase de la conexión de internet. El desfase de micrófono. Sí, el desfase de micrófono. Entonces, claro, vemos ahí
esta infidelidad, ¿no? Del pueblo de Israel, que se formuló un Dios hecho por sus propias manos, el becerro de oro. Dijo, este es el Dios que me ha liberado de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces, eso es una gran infidelidad, ¿verdad? Y Dios dijo, bueno, voy a destruir al pueblo y todo. Pero Moisés, que había entendido el amor de Dios en ese momento, dice, ¿cómo vas a destruir a la propia criatura de tus manos, ¿verdad? Y entonces, claro, les perdonó esa infidelidad. Entonces, no, y en ningún momento Dios vino y dijo, vaya, a partir de hoy desecha la alianza. No. Y es más, hasta el sol de hoy, Dios no ha deshecho la alianza que hizo con el pueblo de Israel, ni con todos nosotros. Lo que pasa es que ahora ya sabemos que esa nueva alianza viene dada con el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, quienes creemos en Cristo y quienes amamos a Cristo, entonces sabemos que somos parte también del pueblo de Dios. Entonces, claro, el matrimonio, que es ese sacramento, es visto como esa alianza, como ese tipo de alianza, ¿verdad? Por eso muchas veces el amor matrimonial siempre viene comparado con el amor de Cristo hacia la iglesia, como el amor de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Entonces, porque es tan sagrado para Dios que lo cuida de esa manera. Entonces, ya lo hemos visto. Las condiciones para que el matrimonio sea válido, si se cumplen, el matrimonio es válido. Una infidelidad que sucede después de que se ha cometido, de que se ha contraído matrimonio, no es causa para anular el matrimonio. Es más, ni siquiera se dice anular el matrimonio, sino de declarar nulo. Y yo creo que, y ahorita vamos a Familia en Cristo a hacer esta pequeña clasecita de derecho. Nosotros no podemos decir anular el matrimonio. Quiero que la iglesia me anule el matrimonio, porque eso al final sería lo mismo que divorciarse, ¿no? Sería lo mismo que divorciarse. Entonces la iglesia lo que hace es declara nulo un matrimonio que se ha demostrado que el sacramento fue inválido, ¿verdad? Entonces recordemos un poquito brevemente, ¿verdad? Que la parte sensible del sacramento del matrimonio es la pareja, ¿verdad? La pareja que va a contraer matrimonio, el hombre y la mujer. Y la parte formal o la parte que transmite la gracia es el consentimiento. Yo, fulanito de tal, te tomo a ti como mi esposa, prometo amarte y serte fiel en todas las circunstancias de la vida, ¿verdad? Entonces, si se cambia el novio o la novia en último momento, como sucede en las películas, entonces eso hace inválido el matrimonio, ¿verdad? O si se dicen otro tipo de palabras, ¿verdad? Dice, yo te ofrezco cielo y tierra, te ofrezco un trabajo estable, te ofrezco un techo sobre tu cabeza, que nunca te va a faltar comida, que es un tipo de consentimiento. Eso no se le quita la duda, pero no es el consentimiento que pide la iglesia, ¿verdad? Entonces, pero claro, estamos frente a muchos casos donde la pareja es la correcta, las palabras que se dijeron son correctas, pero la condición interior de la persona no era libre y no era voluntaria, ¿verdad? Entonces, claro, cada caso es individual y yo siempre lo he dicho, cada caso se tiene que estudiar de forma individual. ¿Por qué? Porque una infidelidad, si bien es cierto, por sí sola no es causa de nulidad, puede llegar a convertirse en una causa de nulidad según el estudio que se haga de ese caso. Porque yo les pongo un ejemplo, un caso que yo tuve en el tribunal una vez, fue de una pareja que una de las partes estaba afectada por una anomalía, que era la de la baja autoestima, ¿verdad? O sea, baja autoestima que le hacía pensar que si se separaban, nunca iba a volver a encontrar otra pareja, ¿verdad? Y entonces tenía que soportar pues cualquier cosa que le viniera encima desde el noviazgo. Pero esto es como un estudio psicológico que se le hace a la persona. Sí, correcto. Entonces, pero la persona eso es lo que pensaba, ¿verdad? Eso es lo que pensaba. Si yo me separo de mi pareja, nunca más voy a encontrar a alguien más que me quiera, ¿verdad? Y sobre todo eso sucede, fíjense, queridos hermanos, familia en Cristo, y yo creo que quizás, no sé, ahí me dan su opinión después si lo han escuchado alguna vez, pero yo me he encontrado con testimonios de que cuando la pareja sostiene relaciones sexuales
y que quizás la mujer es virgen, es la primera vez que sostiene relaciones sexuales, muchas veces se siente de que ya no puede, ya no puede sostener, ya no vale, o ya ajá, no ya puede no vale ir con alguien más porque ya no la va a encontrar. Sí, la van a considerar como una, no sé, como una mujer suela o lo que sea, y entonces van creando ese trauma psicológico en la cabeza, que al final pues tiene que soportar lo que la otra parte le debe, y entonces estaba este caso, que estaba esa baja autoestima, que si se separaban nunca más iba a encontrar otra pareja que la quisiera, y la otra cosa era que la otra parte pues abiertamente vivía tenía varias parejas, ¿verdad? Tenía varias parejas a la vez. Entonces, claro, eso es una conducta que venía antes del matrimonio. Una de las partes venía afectada por la autoestima, y la otra de las partes venía afectada en el sentido de que excluía la fidelidad del matrimonio. O sea, la fidelidad es una propiedad esencial del matrimonio, ¿verdad? Es una propiedad esencial. Entonces, si aquí había un problema psicológico y aquí había una exclusión de una de las condiciones fundamentales del matrimonio. Entonces, claro, ¿qué sucedió? Contraen matrimonio, y durante la convivencia matrimonial la parte siguió viviendo de la misma manera, ¿verdad? O sea, manteniendo las infidelidades, la otra parte mantenía su baja autoestima, hasta que llegó un punto ya intolerable que se separan. Y claro, cuando nosotros vimos ese caso, era casi que la infidelidad sí comprobaba, ¿no? La causa de nulidad. ¿Pero por qué? Porque venía siendo una conducta que traía y que jalaba desde el periodo del noviazgo, ¿verdad? Entonces, claro, si es una infidelidad aislada, no es un acto que se da después de contraer matrimonio, eso por sí solo no es una causa de nulidad. Pero si es una conducta que viene desde antes de contraer matrimonio, entonces ahí sí puede llegar a ser una causa de nulidad matrimonial. Solo se ocurrió antes, entonces, padre, podríamos decirlo. Es también que no necesariamente tiene que haber ocurrido antes, sino que tiene que haber como una conducta, ¿verdad? Entonces la conducta no necesariamente tiene que decir que se cometió el hecho, sino que puede existir una inclinación hacia eso, pero a veces quizás por miedo a no querer, qué sé yo, pueden existir miles y miles de condiciones, pero puede decir una persona, yo en realidad no creo en ser fiel, pero nunca he sido infiel por quizás miedo a querer contraer una enfermedad de transmisión sexual, por así decirlo, ¿verdad? ¿No? Entonces, pero ya es una conducta y es algo que trae la persona, ¿verdad? Aunque no necesariamente se tuvo que haber cometido el acto de infidelidad, sino que por eso yo digo que cada caso tiene que ser estudiado particularmente, pero si nosotros tomamos una infidelidad aislada cometida después de haber contraído matrimonio, eso por sí solo no es una causa de nulidad. Entonces, claro, una infidelidad daña mucho un matrimonio, ¿verdad? Entonces, pero es lo mismo que se ha dicho, ¿verdad? O sea, la verdad es que el camino que nosotros vivimos con Dios es un camino de infidelidades, no sé, porque nosotros todos los días le somos infieles a Dios, ¿verdad? Con nuestros pecados, con nuestra forma de ser y todo, y Dios aún así nos sigue perdonando, Dios aún así nos sigue amando, Dios aún así sigue renovando ese contrato, esa alianza que tiene con nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué puedo recomendar yo aquí? Bueno, si el matrimonio ya está deshecho y ya no hay forma de cómo reparar o de regresarlo, entonces tampoco no se le va a obligar a eso. Pero lo que sí se puede recomendar es que si en caso todavía esto se pueda reparar, que se busque la reparación, ¿verdad? La reparación se busca a través del acompañamiento espiritual, a través de la vivencia de las virtudes. Yo creo que una de las vivencias más difíciles es desarrollar las virtudes, ¿verdad? O sea, sobre todo la virtud de la humildad y de la docilidad. Porque la humildad y la docilidad lo que te hacen es soltar
muchas veces el yo, ¿verdad? Soltar muchas veces el yo y es como que, creo que para decirlo coloquialmente es bajarlo del macho a uno, ¿verdad? Bajarlo del macho. Entonces, son cositas que al final, si la pareja como tal, o sea, es decir, el hombre y la mujer están dispuestos a trabajar, cualquier cosa es superable. Cualquier cosa es superable, ¿verdad? Entonces, pero si una de las partes o ninguna de las dos partes está dispuesto a trabajarlo, entonces al final se va a seguir viviendo de la misma manera. Y yo creo que ahí creo que con lo que voy a decir ahorita respondemos una pregunta que sigue después. Ninguno de nosotros está diseñado para sufrir. Ninguno de nosotros. O sea, nosotros no estamos diseñados para sufrir. Entonces el sufrimiento va causando en nosotros daños graves, daños en el alma, daños en nuestra cabeza, daños psicológicos, daños en el corazón también. Entonces el sufrimiento causa eso, y si nosotros vivimos en una circunstancia de constante sufrimiento y de constante dolor, entonces en el fondo nunca vamos a ser capaces de encontrar o de desarrollar la virtud de la esperanza, la virtud de la fe o la virtud de la caridad, ¿verdad? Que son las virtudes de Dios. ¿Por qué? Porque al final estamos tan sumergidos en eso que por mucho que quiera brillar la luz de Dios, va a ser muy difícil, ¿verdad? Entonces, eso. No sé si tú si tienes una pregunta. Sí, es complicado, es complicado. O sea, este caso de las infidelidades es muy complicado porque no solamente es un golpe al matrimonio como tal, sino que es un golpe a la dignidad de la persona, ¿verdad? Por eso, sí, por eso cuando una persona está o cae en infidelidades, en realidad está matando la dignidad de su pareja, ¿no? Está matando la dignidad de su pareja. ¿Por qué? Porque le había dicho, yo prometo amarte todos los días hasta el fin de mis días, ¿verdad? Y serte fiel hasta el fin de mis días y respetarte hasta el fin de mis días, y a su vez estás diciendo, no, o sea, al final, pues... Con hechos. Con hechos estás diciendo, no te amo, no te respeto, no te soy fiel, ¿verdad? Pero también es deber, o sea, ¿qué empuja a otra persona a ser infiel? Porque tampoco no podemos señalar solamente el ¿sí? hecho de que me fue infiel, sino que hice yo o que no hice yo como pareja para que llegara esta persona a cometer esto. Sí. Pero ¿cuál es el primer paso para, o sea, es de llegar al tribunal del arzobispado o? Bueno, para hacer los pasos o para pedir el estudio del caso para ver si el matrimonio puede ser declarado nulo. Sí, o sea, primero hay que llenar un formulario, que es un formulario que se llama de precalificación. Eso se entrega al tribunal. El formulario contiene unas preguntas muy básicas sobre la vivencia de la relación. Después eso se entrega al tribunal. En el tribunal se revisa y dice sí, este caso puede proceder. Y de ahí ya se le asigna un abogado a la persona que ha presentado el caso, ¿verdad? Entonces ya se reúne con el abogado y ya se formula un documento formal, ¿verdad? Y se empieza. Y ya se introduce el proceso, se recopilan los hechos y se dicta sentencia, ¿verdad? Que el final es el final esperado. El final esperado, claro. Entonces la sentencia es, ¿este matrimonio es válido o este matrimonio es nulo? Es nulo. ¿Verdad? Entonces, antes del 2015, se requerían dos sentencias que fueran iguales para declarar nulo el matrimonio. Es decir, pasaba el proceso por el tribunal de primera instancia, de ahí pasaba el proceso por el tribunal de segunda instancia, y si ambos tribunales declaraban nulo el matrimonio, entonces sí, el matrimonio era nulo. Pero a partir del 2015 el Papa Francisco dijo no. Abre la puerta. No es necesario que se hagan las dos instancias, porque los tribunales deberían de ser lo suficientemente competentes para que con una sola sentencia ya se declare nulo o válido el matrimonio. Iba en documentos allá a ser leído y estudiado en Roma, ¿verdad? Y regresaba ya con la sentencia. Se tardaba mucho más y me imagino que el costo. No, el que se va a Roma se llama la Rota Romana. Se va a un lugar que se llama la Rota Romana, y ese ya, por ejemplo,
tienes pasa un proceso y el proceso dice este matrimonio es válido, ¿verdad? Entonces la persona dice, no, pero mire, yo creo que no me estudiaron bien el proceso, voy a apelar, ¿verdad? Apela y pasa por el segunda instancia. Segunda instancia dice, no, este matrimonio es válido. Ya dos tribunales dicen, y la persona dice, no, pero es que yo estoy seguro que por estos detalles el matrimonio es nulo, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, ya el tercera instancia es la rota romana en Roma, ¿verdad? Entonces ya la rota romana se envía ya todo la documentación para allá y ya la rota pues hace lo mismo, ¿verdad? Hace el proceso y declara sentencia, ¿verdad? Ya si la rota romana, por ejemplo, primera instancia y segunda instancia dice matrimonio es válido, pero la rota romana dice es nulo, entonces es nulo, ¿verdad? O puede ser de que haya sido nulo en primera instancia y en segunda instancia, pero que la otra parte dice, no, yo creo firmemente que mi matrimonio es válido, manda la rota romana, y si la rota romana dice es válido, ¿verdad? Entonces, claro, así funciona un poquito el proceso también, ¿verdad? Es ya como un tribunal de apelaciones, pero también es el que tiene la última palabra, padre, en todo Claro que sí. Y es el que nos dicta también a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Ya, creo que nos quedó un poquito más claro. Sin embargo, en la siguiente pregunta del mismo tema, sacamos Sí, bueno, la siguiente pregunta es un tema así separadito, pero ya después regresamos al matrimonio. Sí, y es que lo que sucede, padre, a veces es que cuando se hace una pregunta, de repente surgen otras preguntas, entonces dentro de la misma. Entonces se nos van alargando ahí los temas. Por eso es que, pero creo que a la familia en Cristo le gusta mucho el tema del matrimonio. Sí. Es que es un tema, mira, es un tema que yo creo que no lo trabajamos muy bien. O sea, como preparación al matrimonio no lo hemos trabajado muy bien. Por eso es que los que van a la basílica, a mi parroquia, saben que tienen que pasar al menos 6 meses. Al menos 6 meses en preparación. Y por eso tenemos una pastoral familiar que está haciendo un estupendo trabajo con eso, ¿verdad? Entonces, pero claro, o sea, tienen que estar ahí y todo y viven un acompañamiento y a veces la persona dice, ya, bueno, me casé y todo, ya estuvo, ¿verdad? Y ya se desentienden, por ejemplo, de estarse actualizando en temas matrimoniales o ya de ver el matrimonio, ya no le ponen importancia al cuidado del sacramento. Pero eso lo hacemos con todos los sacramentos. A veces nosotros ya no cuidamos los efectos del sacramento del bautismo. Sí. O no cuidamos los efectos... La comunión solo fuimos a la primera y ya las demás... Sí, o sea, las demás comuniones ya no las recibimos así con esa emoción con la que recibimos la primera, ¿verdad? Entonces, vamos descuidando también un poquito los efectos del sacramento una vez ya recibido. Y yo creo que ahí es cuando uno va mejorando su relación con Dios, entonces va entendiendo cómo va cuidando también su vida y los efectos que provocan también los sacramentos en su vida. Eso debería ser promovido por todas las parroquias porque en otras pues que no es tanto el tiempo ni mucho menos se le da esa continuidad. Son como 3 charlas o un domingo y ya con eso vamos para claro que sí. al matricidio. O sea, no considero que debería de ser así. Me gusta la iniciativa, hay que promoverla. Sí, porque a veces lastimosamente uno tiene el gusto de conocer parejas que solo buscaron la iglesia para la boda. Sí. O sea, reservaron para ese día y después ya no se sabe qué pasó. De hecho, muchas parejas que buscan la estructura, o sea, tanto el edificio, para que las fotos queden bonitas y no debería de ser así, pues. Claro, es lo que yo siempre le digo a muchas parejas que contraen matrimonio. Una cosa es el evento del matrimonio y otra cosa es el sacramento del matrimonio. A mí me interesa que ustedes estén bien preparados para el sacramento del matrimonio. Y por eso, y aprovecho, y a ver si no meto las 4 patas ahorita... Familia en Cristo, yo tengo una guerra personal contra las wedding planners o contra la gente que planifica las bodas, ¿no? Porque al final buscan la estética y está bien, es su trabajo, no, o sea, yo eso no lo critico, es su trabajo. Pero yo me recuerdo incluso, estaba yo en una boda y parece que había un problema y todo, y no habían conseguido incluso las lecturas correctas, sino que ellos lo que habían hecho era que habían agarrado una Biblia y era la Biblia de
de los Precious Moments, de estos muñequitos y todo. Sí. Y esa Biblia de los Precious Moments es una versión evangélica de la Biblia. Entonces, y de ahí habían sacado las lecturas, ¿verdad? Y entonces, yo estaba escuchando la primera lectura y decía, no sé qué, Jehová decía. Entonces, okay. Un momento, dijo usted. Y la cosa es que lo peor es que no se dan cuenta. No sé, o sea, nadie se dio cuenta, sino que no sé si alguien se habrá dado cuenta, pero por lo menos yo me sentí un poquito, o sea, ¿qué pasó aquí, verdad? Y entonces, buscan querer hacer todo, o sea, todo estético, todo bonito, todo aquí, todo allá. Después me recuerdo yo haberla llamado y le dije, mira, fíjate que ahí en la librería del arzobispado, ya haciéndole promoción a la librería del arzobispado, venden este ritual, que es un ritual que se llama del presbítero itinerante, que es un ritual muy sencillo, muy breve, pero que trae cómo celebrar cada uno de los sacramentos. Desde el bautismo, la confirma, todo viene ahí. Y entonces, y bien pequeño, y trae las instrucciones, y trae los ejemplos y todo. Sería bueno que te lo compres. Y bueno, como nos sucede muchas veces, una de las cosas nos entra por un oído, nos sale por otra, y ahí, bueno, cada quien es libre de obrar como mejor le parezca, pero sí, o sea, yo me he encontrado con esas situaciones, por eso a mí a veces... los coros, padre, también a veces que los contratan solo para las bodas o que porque cantan lindo y esto, pero litúrgicamente están nulos. Correcto, fíjense que, yo cuando me reúno con las parejas, porque me dicen, padre, fíjese que lo hemos buscado para ver si usted puede celebrar la misa donde nosotros nos vamos a casar, y digo, vaya, está bien, lo vamos a hacer. Quiero hablar con ustedes, quiero ver cómo están, quiero ver cómo están tan preparados para contraer matrimonio. Si ustedes van a hacer un misal, quisiera ver yo el misal antes de tiempo. Si van a contratar un coro, pues yo les voy a poner más o menos dónde es que ellos tienen que cantar y todo. Y entonces, en algunos casos ha funcionado, en otros casos no ha funcionado, ¿verdad? Pero, claro, yo trato de ver todos esos detalles, no para... cuidar solamente la liturgia, que es importante, pero para también enseñarle a la pareja. Lo importante no es lo bonito que te vayas a ver, no, o sea, yo sé que es un día especial, yo sé que es un día que vas a recordar por el resto de tu vida, pero lo importante es, o sea, la forma en cómo tú vivas el momento exacto del sacramento, ¿verdad? Entonces, el momento donde tú digas las palabras de consentimiento, ¿verdad? Entonces, eso para mí es muy importante. Yo les decía, bueno, y ustedes saben más o menos cómo está dividido el rito del matrimonio. El rito del matrimonio tiene 4 partes, ¿no? Tiene el escrutinio, que son las preguntas que se le hacen antes del consentimiento. Ya tiene el consentimiento, que es la parte esencial. Tiene la parte de los ritos explicativos, el relleno, que es el intercambio de los anillos, de las arras, y de ahí tiene la bendición nupcial, ¿verdad? O sea, son esas 4 partes, digamos, que conforman el rito del matrimonio. Pero que tienen que madrina de anillos, que madrino de lazo, que ahí vamos a encender vamos a tener 2 velas y de las 2 velas vamos a encender una tercera entre las 2 cosas. Está bien, o sea, son detalles. Es permitido. Son detalles que ayudan un poquito a darle sentido al matrimonio, pero se olvidan muchas veces de la parte esencial, el intercambio del consentimiento. Yo tengo un ejercicio que hago con las parejas y es bien difícil porque si uno se da cuenta, una de las cosas más fuertes de una persona es su mirada. Entonces, pocas veces nosotros podemos mantenernos, digamos, viendo fijamente, o sea, intercambiando una mirada fija entre los ojos sin bajar, con una persona. Así. Entonces, yo a veces les pongo esa tarea, vaya, mírense a los ojos por 30 segundos, solo 30 segundos sin decirse nada, solo fijamente a los ojos. Los que más me han aguantado 21 segundos. Oh, no. Andamos mal. Sí, los que más me han aguantado. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando te intercambias el consentimiento, dice el ritual. Ahora bien, ya que quieren contraer matrimonio, unan sus manos. Pues yo digo, unan sus manos y mírense a los ojos.
y todo, porque a veces se olvidan. Decirlo, lo dicen viendo el misal Sí. probablemente. O lo dicen viendo para arriba, exacto. o le empiezan a ver los ojos y empiezan... ¿Por qué? Porque es eso, pero... yo me acuerdo que decía un sacerdote que, o sea, la mirada, mirarse a los ojos dentro con una pareja casada es mirarse también el alma, ¿verdad? Entonces, y claro, o sea, si tú estás viendo a una persona que amas, ¿cómo no la vas a contemplar? ¿Verdad? Y por eso yo siempre pido que hagan ese ejercicio, mírense y practiquen ese ejercicio de estarse viendo a los ojos sin decirse absolutamente nada, es solamente ustedes, uno enfrente al otro, viéndose a los ojos, sin ver otra cosa, ¿verdad? Y sin dejarse llevar porque me pica la frente o hacer una mueca, porque a veces uno, es decir, puede estarse viendo a los ojos y por quererse reír, pero eso ya es quererse distraer. Entonces empieza a hacer muecas o empieza a quererse hacerlo reír. Yo vi algo de eso. Bueno, fui invitado a una boda no católica. Y cabal, como dice el padre, allá en el volcán, todo bien. Bien bonito, bien decorado. Entonces, yo tengo poco de conocerlos a ellos y realmente no son así ni muy evangélicos, obvio no católicos, pero se casaron por la iglesia evangélica. La cosa que el novio mide a lo mejor 1.40 y la novia mide 1.80. Ok. Entonces le obligó a ella a que no usara tacones. Para que le ayudara un poco. Sí, en la foto que no le cortaran la cabeza. Sí, entonces... Y a él que sí usara tacones. Con plataforma. El de botas. La cosa que yo quedé un poco frente a ellos, entonces cuando... No me van a ver, pero cuando estaban dándose las respuestas, él le hacía. Pero le hacía una cara como amenazante, ¿verdad? Lo dudaba todavía. No, él a ella cuando ella iba a responder. Ajá, entonces, y me quedé yo. Al final le pregunto, mira, ¿y por qué le decía? Es que si respondía que no me decía. pero es todo bien cómico. Lo que dice el padre haciéndose muecas en el... Sí. Entonces, es cuando uno... es que es cuando... yo lo que trato de hacer, que le digo, mírense a los ojos y vacíen su cabeza, ¿verdad? Porque si ya les viene, lo voy a hacer reír si me rasco el cachete o lo que sea. Le saco la lengua, lo que sea. O sea, ya hay otro motivo, ya hay otra cosa en la cabeza. Que a lo mejor está queriendo evadir. Sí, exactamente. Aprovechando la pregunta, para que no se nos quede muy lejos, cuando hablaba de la lectura bíblica, pregunta Norma de Campos, ¿que acaso uno escoge las lecturas del matrimonio, dice, para el matrimonio? Sí, uno puede escoger las lecturas del matrimonio. Claro, hay una serie, no es que uno va a decir... una guía. Sí, no es que va a decir, bueno, yo voy a escoger así al azar, Primera ¿verdad? de Génesis. Sí, al azar. Sino que hay una serie de propuestas, ¿verdad? Hay una serie de propuestas que dice, vaya, estas son las propuestas de qué lecturas se pueden hacer como primera lectura, ¿verdad? Estas son las propuestas de cuáles son los salmos que se pueden hacer en una misa de matrimonio, y así, segunda lectura y el evangelio, y ahí está. Y la pareja dice, según como ellos sientan, o según que a mí me gustaría que la primera lectura fuera esta, que el salmo fuera este, que la segunda lectura fuera este y el evangelio fuera este. Está bien, ¿no? Sí. Pero según el listado que da la iglesia, ¿verdad? Y padre, nos dice Tania Candelario también, si nos puede repetir el nombre del libro que mencionó, de los sacramentos. Se llama El Ritual del Presbítero Itinerante, se llama. Okay. Entonces, yo creo que se puede conseguir, no sé si lo tendrán en otras librerías. En el arzobispado sí estoy seguro que lo tienen, porque allí he comprado 2. Para regalarle a la wedding planning. Sí. No, fíjense que hubo uno y ahorita aprovecho, no creo que me esté escuchando, pero no me lo ha devuelto. Pero eso quedó el video. Pasar, sí, entonces, cuando estaba planificando su boda, yo le dije, mira, llévate este libro y léete cómo va digamos, el orden de la celebración, ¿verdad? Y cabal se lo llevó y ellos hicieron su misal según el esquema que promueve la iglesia, ¿verdad? Y todo, muy bonita también salió esa boda, ¿verdad? Yo creo que también es bueno para todos los que participan dentro de una celebración, ¿sí? A veces las ceremonieras o el coro mismo,
que pueda tener esa orientación, ya Claro. que, digamos, de parte de Sí. una pastoral solo se enfocan en los Sí. futuros esposos. Yo antes traía, ahora ya no he logrado conseguir porque creo que ya no lo están sacando. A la editorial Buena Prensa Mexicana, ellos sacaban un folleto, ¿verdad? Que era prácticamente un misal y solamente identificaban cuáles eran las partes que podían intercambiarse, ¿verdad? Entonces yo traía ese folleto y lo regalaba. Ese fue mi error, ¿verdad? Porque no le saqué copia, me los acabé. Sí. Y ya no hay. Sí, ya no hay, ¿verdad? Lo vamos a pedir a la editorial. Entonces, Acaba de decir algo, padre, que de una Le tocó, respuesta le surgió tocó otra al duda. tío Rafa. Cuando iba a decir para que aprendas cuando le regaló el libro, para que aprendas el ritual, pensé que iba a decir, pero dijo celebración. ujú. ¿Cómo se le llama al momento el Vaya. válido ritual? El ritual es el libro, ¿verdad? El ritual es el libro. La celebración es el rito, ¿verdad? El rito, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. O sea, el ritual es el libro que se ocupa y el momento es el rito. Entonces sí, la palabra rito Ujú. es... Sí, es el rito. Está el rito del matrimonio, ¿verdad? El rito del matrimonio o el rito del bautismo, que es lo propio de ese sacramento, ¿verdad? Sí, pero también Sí, está lo la traigo celebración. porque ritual lo utilizan mucho los brujos, que decían. Sí. Es Ajá. eso, por eso era la inquietud. Claro. Sí, no, pero nosotros aquí, la palabra ritual nos referimos, así como tráeme el ritual del matrimonio, que ocupo el ritual la confirma, y eso ya nos referimos al libro. Y el momento como tal es el rito, ¿verdad? Ujú. Duda Bueno, aclarada y ya ve, no pasamos de la primera pregunta. siempre rompiendo récords. ya. Rompiendo récord. Como una pregunta. Sí. Sí, y familia en Cristo, o sea, estamos en las 9:19, ¿verdad? Ujú. Bien, nos despedimos con la bendición, no sin antes desearles a cada uno de ustedes un feliz día en el nombre del Señor, que el Señor les bendiga, les protege y les guarde en todo momento. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Familia en Cristo, pasen un feliz día en el nombre del Señor y recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos Lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos.